En un rincón, en una estrella del interior, dejé mi corazón a la venta, tratando de entender la tierra que me parió. No tardé mucho en darme cuenta que aunque me mueva por el cielo, por el suelo, guardo la herencia de mis abuelos. Que a veces está bueno comenzar de nuevo, por hoy es todo lo que quiero. El frío del río calmará el calor de no tenerte. Cualquier remolino me llevará. Si canto, si río, fue por el placer de conocerte. Si salto al vacío, me entenderás. Hay una estrella como aquella en tu interior, y hay cosas que no están a la venta. Tratando de alcanzar la sierra se me ocurrió, te necesito más de la cuenta. Pero me muevo porque quiero ver el cielo, quemarme con el fuego y el hielo. Ser parte de la tierra, ser parte del juego, por hoy es todo lo que quiero. El frío del río calmará el calor de no tenerte. Cualquier remolino me llevará. Si canto, si río, fue por el placer de conocerte. Si salto al vacío, me entenderás. Falta poco para ver. Me lo dijo una estrella fugaz. Voy liviano en alas del viento. Sé, algo tiene que pasar. El frío del río calmará el calor de no tenerte. Cualquier remolino me llevará. Si canto, si río, fue por el placer de conocerte. Si salto al vacío, me entenderás. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un gusto poder saludarles. Yo soy Sofía Conte, coordinadora general de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, ACEPI. Es un gusto poder estar con ustedes. Le presento también a nuestra disertante del día de hoy, Grisel Meyer. Grisel es máster en gestión, organizaciones y gobernanza por la London School of Economics y es ex becaria de Chevening. Trabaja en gestión de proyectos y políticas públicas en áreas como ciencia, tecnología e innovación y competitividad. Y es también experta en lo que es desarrollo productivo. Actualmente ella trabaja en CODA como coordinadora en Lab, así que Grisel, gracias por sumarte a este webinar, gracias por darnos de tu tiempo. Y nada, te cedemos el micrófono para que podamos empezar con este webinar sobre gestión del tiempo. Muchísimas gracias, Sofi. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. súper bien, Grisel. Bueno, dale. Muchísimas gracias a todos también los que están participando hoy del taller. Hoy les voy a contar un poquitito más sobre gestión y eficiencia. Eh, este es un taller que damos en COGA, que ya les voy a contar un poco más sobre qué es COGA para los que no conocen. Y bueno, espero que les sea súper útil y ahí ya comparto mi pantalla. Está listo. Bueno, ya arrancamos. Em, Hoy en la agenda vamos a tocar el tema de gestión de tiempo y tareas y entonces vamos a trabajar un poco
primero, entender qué nos frena cuando hablamos de una mejor gestión del tiempo. Después vamos a hablar un poco de el sueño del inbox cero, lo que implica tener, no tener tareas pendientes, eh, delegar efectivamente y por último una parte de comunicación y teniendo en cuenta también que sabemos que muchos son emprendedores y que también lo que tiene que ver con gestión del tiempo y los clientes. Bueno, yo me presento, soy Grisel Meyer, como les contó, ya Sofi les contó un poquitito. Em, Ahora mismo estoy trabajando con Kogan Consultorías. Nosotros aceleramos el desarrollo promoviendo proyectos y emprendimientos de impacto. ¿Qué significa esto? Tenemos programas de formación y capacitación. También tenemos, por ejemplo, concursos de innovación abierta y otros para emprendimientos. Y por otro lado, también fomentamos la innovación en organizaciones, entonces trabajamos directamente con las organizaciones para implementar ciertos proyectos de innovación. Ahora, lo interesante y por qué me encanta dar este taller en este momento de mi vida es porque particularmente es un momento súper desafiante en términos de gestión de tareas y gestión del tiempo, porque no solamente estoy en Koga actualmente, también estoy haciendo consultorías para una organización que se llama Reacción, para otra organización que se llama Mute, y también tengo mi emprendimiento que es un estudio de pilates, que tiene un año. Entonces, en ese proceso, realmente volver a ver todas em, estas formas de gestionar y estas metodologías me está ayudando en el momento específico en el que yo estoy. Y bueno, y así se ve hoy eh, un calendario mío. Si bien yo sé que muchos de ustedes tienen probablemente calendarios incluso más ajetreados, lo interesante o lo complicado de esto es que están metidas demasiadas cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, mientras que estoy, por ejemplo, puedo estar en una reunión con el equipo COA por algo y me escribe una persona del Pilates y me dice, me hicieron un cobro adicional. Entonces, eso es como que me desenfoca, ya me cambia y me cuesta mucho como marcar los límites para los espacios para cada uno de los trabajos, ¿verdad? Entonces, es un poco esta sensación la que tengo del perrito de Dios mío, ¿cómo organizo todo esto? Y entonces, bueno, este taller es el producto de los aprendizajes que tenemos desde el equipo de Koga, algunas cosas, em, y yo les voy a hablar obviamente desde mi experiencia, pero también tratamos de sumar las experiencias de otras personas en el equipo, integrar las cosas que nos funcionan bien, porque sabemos que todos somos diferentes y que probablemente lo que me funciona a mí necesariamente no le funciona a otra persona. Y bueno, entonces es eso, la idea es darle como un panorama general para que ustedes también prueben y vean qué les viene bien. Bueno, ahí ya empezamos directamente con el tema de gestión de tiempo y tareas. La primera pregunta, las preguntas que me gustaría que se hagan a sí mismos es ¿cuántas horas deberían tener sus días para terminar todas las tareas en tiempo y forma? ¿Cuántos mails o mensajes laborales reciben en un día normal? Y ahora mismo que estamos en una sesión de Zoom, ¿cuántas ventanas además de Zoom tenés abiertas? Entonces, con eso nomás pensando un poquito en esas cosas, nos damos cuenta de lo sobrecargados que estamos en el día a día, de los miles de mensajes, de las miles de actividades e incluso en nuestra computadora mismo estamos súper sobrecargados de miles de cosas que en teoría tendríamos que estar haciendo. Y sin embargo, este sería el sueño, ¿verdad? Ahora, casi 6 de la tarde, un jueves 13 de febrero, decir no tengo más ningún email que responder, no tengo ningún WhatsApp que responder, no tengo ninguna tarea adicional para el día de hoy.
y sabemos que no es la realidad de casi nadie. Entonces, ¿qué tenemos que saber para poder empezar a, por lo menos, ir acercándonos a este que quizás es un ideal? Bueno, lo primero es entender un poquito cómo funcionan nuestros cerebros y en particular en este momento que nos tocó la historia de todas las cosas que tenemos, todas las distracciones que tenemos, ¿verdad? Ya no sé más ni siquiera si le podemos llamar la era del zapping, la era del TikTok, pero se dice que la atención de una persona empieza a decaer a los 10 segundos e incluso en otros, en otras, en otras investigaciones se dice que incluso ahora mismo con las redes sociales, los reels y todo, incluso 3 segundos. Entonces eso hace que nuestra atención esté súper dispersa y nuestros cerebros no están preparados para esto. Nuestros cerebros están preparados para enfocarse en ciertas cosas por un tiempo más largo. Entonces toda esta sobrecarga de información genera un cansancio adicional, ¿verdad? Y bueno, y con esto entramos al multitasking, que es algo que a veces incluso nos sentimos orgullosos de poder hacer, entre comillas. Em, pero de vuelta, porque nuestro cerebro no está preparado para esto, nos genera muchísimo esfuerzo mental, aunque no nos demos cuenta quizás tanto en algunos momentos, pero terminamos el día súper cansados y estresados, nos distraemos más, podemos cometer más errores y esto genera mayor ansiedad e incluso deterioro cognitivo. Y bueno, a ver, a veces decimos, no, pero hay cosas que sí puedo hacer al mismo tiempo. Puedo em, poner a lavar la ropa mientras que estoy escuchando una reunión. Si estoy haciendo home office en ese caso, ¿verdad? O a veces, bueno, voy a ordenar acá un ratito unas facturas mientras que estoy haciendo no sé qué. En teoría sí, y en teoría pensamos que estamos ahorrando tiempo, pero la verdad es que le estamos haciendo a nuestras cabezas enfocarse en dos cosas diferentes, valga la contradicción. Entonces seguimos haciendo ese esfuerzo adicional innecesario. Entonces, yo no sé si seguramente que varios de ustedes se sienten igual, pero a mí me pasa que yo empiezo a hacer algo y después y mi cabeza ya empieza, ay, te olvidaste de escribirle a tal persona, o no pagaste tal cosa, y como que ya tanto estoy acostumbrada a tener miles de cosas que mi propio cerebro no se acostumbra a decir, bueno, ahora estoy enfocada en esto y me quedo acá. Entonces es un proceso que hay como que reentrenar y tenerse paciencia también, pero le- po- realmente hace la diferencia y ayuda muchísimo en que el día a día podamos gestionar con más paz. Em, Otra información interesante y muy loca es que nos toma más o menos 25 minutos reenfocar nuestra atención una vez que perdimos la atención. Y esto es muy loco teniendo en cuenta que, por ejemplo, nuestros WhatsApps están ahí al lado o nuestras notificaciones están prendidas. Entonces, estamos haciendo algo y tú llega, y por más que uno no quiera, por más que uno diga, bueno, voy a ver en un ratito, es como que se te va la cabeza, se te va la mirada y pensar en que tanto nos cuesta volver a reenfocarnos, eh, nos hace pensar cómo realmente podemos hacer para no tener tantos espacios donde rompamos esa tensión. Ahí el segundo punto que me gustaría hablar es el break versus la distracción, porque también pasa que decimos, bueno, voy a tomar un break. Estoy muy cansada, voy a ir a descansar un ratito antes de empezar lo siguiente. Y lo primero que hacemos es
meternos en Instagram o volver a scrollear o volver a generar como de vuelta información adicional. Entonces, una de las cosas que se sugiere es que los breaks sean enfocados y deliberados y no simplemente por agarrar el celular y que nos demos ese espacio para descansar la cabeza. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me gusta hacer a la mañana es por lo menos desayunar, desayuno haciendo nada, mirando a la nada misma sin tener mi celular cerca, sin poner las noticias, sin tener como ninguna distracción y tener así un momento de paz en donde solamente me concentro en que estoy desayunando. Aunque parece, no sé, yo digo, si es que unas décadas atrás, no sé, gente que estaba en nuestra misma situación, escuchaba esto, es como que, ¿por qué no podés desayunar en paz? Pero hoy en día es súper difícil. Entonces, eso hay que tener en cuenta y tener por lo menos algunos descansos al día que sí sean enfocados y deliberados y no distracciones o seguir llenándonos de información. El tercer punto que no nos ayuda con la gestión de tareas, obviamente, es la procrastinación. Em, a veces tendemos a pensar que no sé, no, somos bueno más o qué sé yo, pero normalmente eh, la procrastinación viene alineada de dos temas, o un miedo o conflicto. Entonces, por ejemplo, si tenemos miedo de fracasar en alguna tarea, tardamos más en hacer, o si pensamos que puede generar algún tipo de problema o que... Entonces, eso también es súper importante como que vayamos identificando cuando de repente nos está costando hacer una tarea en particular y decir, bueno, espera, parar un poquito la pelota y decir, bueno, ¿qué es lo que me está costando acá? Y bueno, acá me está costando que esto es algo que no hice nunca, entonces tengo miedo que me salga mal. Ok, ¿cómo puedo hacer para eh, permitirme probar y enfocar con creatividad una actividad nueva, por ejemplo? Entonces, cambiar un poquito el enfoque o tratar de, por ejemplo, separar en pasos más pequeños. Ahí ya va a depender un poquito, pero identificar que no siempre estamos dejando de hacer una tarea porque no tenemos tiempo o porque, qué sé yo, sino porque nos da miedo, es un paso importante también. Y este me parece que es un punto súper, súper importante y que nos suele pasar mucho a los emprendedores, es el pensar que solo yo puedo hacer. Em, entonces nos llenamos de cosas que no queremos delegar o que no, que decimos, bueno, pero es que es mi emprendimiento y yo voy a hacer y yo quiero tener el control. Entonces, finalmente nos llenamos de muchísimas cosas que quizás no son las más estratégicas, eh, en vez de aprender a dejar en manos de otros algunas cosas. Entonces, esto nos lleva a que, por un lado, vivamos nuestra vida apagando incendios en vez de dar lugar a lo estratégico, que en general siempre toma tiempo, siempre, no solamente tiempo, sino espacio mental. Uno puede estar haciendo en medio de miles de cosas y son las que realmente nos van a dar un poco más de no sé cómo decirle, como de información y un rumbo a seguir con las tareas del emprendimiento. Esta frase me encantó. Donde pones tu atención está tu energía. Esto también de repente pasa mucho en gestión de tareas, que vemos que tenemos, por ejemplo, 5 cosas por hacer y decimos, voy a hacer esto porque eso es rápido y fácil y no es tan importante, pero ya es rápido y me voy a quitar de encima. Y después llegamos a las 3 de la tarde y había sido, no hicimos nada de lo importante porque nos pasamos haciendo esas mini cosas que dijimos, esto en un ratito nomás ya voy a solucionar. Entonces, está bueno hacer ese ejercicio diario también de decir, esto es lo prioritario y por más de que quiero hacerlo más cortito, lo más fácil, voy a hacerlo prioritario y le voy a dar la atención que requiere.
Bueno, y ahí voy directo a ya las estrategias específicas que podemos implementar para poder gestionar mejor el tiempo nuestro y de los demás. Primero, vamos a hablar un poquito de los inbox. Tenemos diferentes canales de entrada o inboxes en el día a día. Uno de ellos es el email. A veces, como emprendedores usamos el email, a veces no tanto. En mi caso, por ejemplo, en el estudio Pilates no uso tanto, pero sí en las actividades de consultoría mucho. Después lo que sí me imagino casi todos, WhatsApp y otros canales de mensajería. Em, Todo lo que es Microsoft y Google también tienen todos sus chats, sus actividades, todo, las llamadas y las reuniones. Entonces, si bien de repente queremos considerar, bueno, tengo acá los emails, y qué sé yo, pero son todos canales de comunicación y todos canales de entrada que tenemos que ir gestionando a lo largo del día. Y nosotros mismos a veces somos generadores de tareas. Entonces, ya en todos estos canales recibimos como, ¿me podrías dar más información sobre tal cosa? O podés aprobarme este presupuesto, o podés no sé qué, y nosotros mismos también decimos, debería hacer tal cosa. Entonces, finalmente nos quedamos con una cantidad gigantesca de actividades y lo primero que tenemos que hacer es gestionar apropiadamente estos canales. A veces nos pasa estar como este gatito. Claro que puedo con todo, pero primero voy a llorar. Así que está bien, pero sí se puede. Y primero hablando un poquito del email concretamente, hay algunas estrategias específicas que podemos hacer, ¿verdad? Acá tenemos tres tipos de emails. Uno de ellos es el importante sobre el que tengo que hacer algo. Entonces, si me piden, por ejemplo, em, aprobar un presupuesto. Es algo sobre lo que tengo que actuar. Después hay otras cosas que son de información, es para que ustedes sepan algo en concreto, pero no necesariamente tienen que, no se deriva una acción de esto. Y también tenemos mucho correo basura. Entonces, el primer paso es de suscribirse a la basura. Y en el caso de otros canales, como por ejemplo WhatsApp, es súper importante separar lo laboral de lo personal. Entonces, porque si es que estamos con nuestros WhatsApp personales, estamos todo el día y eso también hace que si tenemos el mismo número, que no, si no tenemos WhatsApp Business, por ejemplo, nos llegan mensajes a cualquier hora sobre cualquier tema. Seguramente que a ustedes también les pasó que la gente les escribe a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana. ¿Me podrías dar más información sobre tal cosa? Y uno dice, pucha, bueno, pero por más de que digas, no voy a responder ahora, sí ya te distrae y sí ya genera como un estrés más. Entonces eso es súper importante. Bueno, y una vez que digamos separamos todo y nos escribimos a la basura y todo, ¿qué hacemos con con lo demás? Ahí está una técnica que se llama la técnica de la triple A: archivar, actuar y aplazar. Entonces, la primera acción es archivar todo lo que no es accionable. Entonces, por ejemplo, los emails que tienen que ver con te copio para que sepas o te estoy mandando una referencia para tener en cuenta para un futuro proyecto. Toda la información que sabemos que en algún momento nos puede servir, archivamos. Después, actuar es sobre las cosas que nos van a tomar 2 minutos o menos responder o gestionar. Por ejemplo, aprobar algo, delegar, enviar a una persona que tiene que saber y que tiene que actuar sobre algo o dar respuestas rápidas. Y una vez que actuamos sobre eso, archivamos. Y por último, tenemos aplazar. Las cosas que sabemos que nos van a tomar más tiempo, que necesitamos pensar sobre el tema y tenemos que
generar como una respuesta más apropiada, generamos una tarea específica y no necesariamente nos enfocamos en ese momento en hacer. Este concepto se aplica a todo, se puede aplicar a diferentes tipos de proyectos, a diferentes tipos de canales y ayuda muchísimo justamente a hacer esa pequeña diferenciación de decir cuál es la información que estoy recibiendo y qué necesito hacer de esto. Y entonces van a ir saliendo las tareas que realmente se tienen que quedar dentro de la lista de tareas pendientes y las cosas que no hace falta ya pueden salir, digamos, de la vista y estar, dejar de generar más ruido. Entonces, una vez que ya tenemos como separadas los diferentes tipos de informaciones, ahí sí ya nos quedamos con lo que es las tareas en sí, que nos quedaron pendientes. Acá depende de vuelta de cada uno, pero una de las cosas que eh, no funciona casi todos es listar todas las tareas y ahí dónde y cómo, ¿verdad? Tenemos una opción que es algunas personas que usan su agenda toda la vida y también hay muchísimas herramientas virtuales también hoy en día que podemos usar, ¿verdad? Lo bueno de la agenda normal es que nos da como más, nos es más tangible y también nos ayuda a la creatividad y no tenemos el acceso a internet, o sea, nos podemos concentrar un poquito en eso y también podemos ver las cosas que tenemos priorizadas más allá de la lista general de cosas que tenemos que hacer. Pero por otro lado, es difícil gestionar la lista o de repente cosas que son más fáciles de hacer en lo virtual, como pasar a otros días, delegar y otras cosas. Y con lo virtual, bueno, ya sabemos que podemos acceder desde múltiples dispositivos, podemos trabajar con nuestro equipo, pero también puede ser un distractor. Entonces ahí les invito a que vean cómo funcionan mejor ustedes y tratar de sacar el jugo a lo mejor de ambos. Yo, por ejemplo, tengo mi agenda analógica y ahí pongo las tres tareas que sí o sí tengo que hacer en el día, que ya les voy a ir contando un poquito más de esa estrategia. Y en mi gestor de tareas en la computadora tengo Asana, donde ahí puedo ver de forma más amplia las cosas que tengo, por ejemplo, para la semana. Y también me sirve para estar comunicada con el equipo, delegar las cosas y todo. Bueno, y acá me imagino que ya conocen varios de estos, Microsoft Planner, Asana, a mí me gusta mucho, Trello, Notion, OneNote, también para anotar hacer notas, por ejemplo, de reuniones o ideas, e incluso Excel si es que es lo que les gusta usar. Ahí no hay tienen que usar tal cosa o es mejor tal cosa, sino es realmente lo que a cada uno le funciona mejor. Bueno, y acá como les dije, a mí me gusta mucho Asana, por ejemplo, porque permite organizar, digamos, en las cosas que son prioritarias y también todo lo que tiene que ver con ya trabajar con el equipo. Por ejemplo, en este caso, esta tarea ya está vinculada con los documentos que se tienen que trabajar para resolver esta tarea, entonces eso ayuda mucho también al trabajo con equipo y no tener que estar escribiéndole aparte por otro canal y decir, che, te envié esto, tenés que hacer, te mando acá el documento. Entonces es como que organizar y gestionar desde un espacio específico. Después tenemos el ejercicio de priorizar todas las tareas, que ahí una herramienta que ayuda bastante es la matriz de Eisenhower, que define cuatro tipos de tareas. Una es la importante, que además es urgente, y ahí eh, se define, bueno, tenemos que hacer esta tarea. Algo que es importante pero no urgente, hay que planificar, y en ese planificar realmente tenemos que ser conscientes de que lo urgente que estábamos hablando antes
urgente e importante, urgente y no importante, no le vayan corriendo para siempre a lo que no es urgente, pero sí hay que hacer y es importante. Entonces sí, hay que tener como cuidado con eso. Lo que no es importante o no es urgente podemos delegar y después también voy a hablar un poquito de otros casos de delegar. Y por último, hay cosas que no son urgentes y no son importantes y hay que eliminar. Y en ese proceso es súper importante también aprender a decir que no. Porque a veces nos dicen, sumate pues a esta reunión para escuchar o para saber. Si no hace falta que estés en la reunión o si no hace falta que estés, por ejemplo, eh, envíame un resumencito de qué se dijo y a qué se llevó. Punto. No hace falta estar en todo. Entonces eso también es súper, súper importante como pensar un poquito más antes de decir que sí. Em, y estas cosas que son las urgentes e importantes y las no urgentes e importantes son las que realmente destraban las demás cosas. Y acá lo siguiente, la siguiente metodología, no sé si es una metodología, pero bueno, una ley es que el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que de muchas de las cosas que hacemos y tenemos que hacer en el día a día, muchas son más operativas, cosas que se tienen que hacer, bueno, que necesitamos para que todo vaya fluyendo, pero realmente hay una serie de cosas que sí son las más importantes y las más estratégicas que van a tener mejores resultados. Por ejemplo, yo todos los días tengo que responder mensajes de las personas eh, que me piden información sobre el Pilates, por ejemplo. Pero algo que es súper estratégico y súper importante que me tardé un montón en hacer es sentarme a ver mi estrategia de precios. Y, por ejemplo, cuando realmente pude hacer eso y definí precios para horarios pico y precios para horarios fuera de pico y desarrollé bien esa estrategia para que los clientes puedan entender, eso tuvo un resultado súper positivo en que la gente pueda decidir y realmente qué paquete y qué horario le convenía más, ¿verdad? Entonces, es ese tipo de cosas que tenemos que pensar un poquito cuáles son como las más importantes y tratar de generar espacios específicos para eso. Entonces, es un poquito entender que algunas de las acciones que tenemos que hacer son habilitadores para que puedan pasar otras cosas y hay que dedicarle los horarios más productivos. En mi caso, mis horarios más productivos son a la mañana, entonces trato de hacer las cosas más importantes en ese horario y después puedo hacer quizás lo más operativo. Y por último, acá una de las estrategias que también es súper súper interesante es ponerse un top 3 que es que se puede hacer esto a primera hora de la mañana o a última hora del día anterior. Y estos son los innegociables del día. Entonces, establecer como ese top 3 de innegociables es interesante para definir realmente, hacer ese ejercicio o tangibilizar eso de qué es realmente lo más estratégico y lo más prioritario en este día. Y lo mismo, eso a nivel semanal. Y por último, que quizás tendemos a no hacer tanto en emprendimientos o cuando recién estamos empezando, pero está bueno para tener como ideas o metas más específicas, es qué es lo que tiene que pasar sí o sí este año y establecernos objetivos anuales, por ejemplo, y establecer sobre todo espacios de seguimiento. Por ejemplo, una vez al mes yo me voy a revisar la planillita donde hice mis objetivos de cuántas, cuántos alumnos quiero tener por mes. Entonces me voy y reviso, estoy cerca, no estoy cerca, qué puedo hacer al respecto. Tener ese espacio de revisión de las cosas y no dejar que decir una vez planifico y después si pasa, pasa, si no pasa, no pasa. Como tercer paso,
es elegir nuestras batallas. A veces nos pasa que nos pasamos días sin responder un email o nos pasamos ida y vuelta con mensajes sin poder resolver nada y muchas veces esto también implica que nos paremos un poquito a pensar cómo podemos resolver una determinada situación más rápido o mejor. Y a veces, por ejemplo, un intercambio de WhatsApp de 3.000 idas y vueltas se puede solucionar con una conversación de 3 minutos donde le entendés mejor a la persona y donde pueden generar como, ok, hagamos esto. Y si son problemas más complejos, entonces quizás en una reunión las verdaderas reuniones que sí tienen un sentido, no las muchas reuniones que no tienen sentido, sí establecer como un espacio donde nos sentemos a resolver un tema complejo, ¿verdad? En vez de como que estar días y días sin destrabar. Bueno, y ahora este cuarto paso tiene que ver un poquito cómo hacemos real esto de que estamos hablando, porque es muy fácil decir, bueno, dale, me voy a concentrar, o no, dale, le voy a dedicar tiempo a esto ahora y después a tal cosa. Hoy va a ser Koga, mañana va a ser reacción, pasado mañana va a ser el Pilates y después no pasa nunca. Entonces, ¿cómo realmente podemos hacer esto o tratar de hacer esto? De vuelta, yo creo que este tema de gestión del tiempo y la productividad es como un pequeño trabajito que se va haciendo automático con el tiempo, pero primero requiere como que ir pensando y hacerlo de forma más consciente. Y algunos de los tips son no revisar los correos todo el tiempo y marcar horarios específicos. Esto cuesta, yo por ejemplo soy medio ansiosa, y ya quiero revisar, apenas me llega un mensaje ya quiero revisar, pero justamente va al punto número 2, que es no tener las notificaciones y pop-ups de todo así tan directamente porque eso desconcentra muchísimo. Una de las cosas que puede funcionar bastante bien es no tener el celular o el WhatsApp a mano en los momentos en que necesitamos realmente concentrarnos. Obviamente, al tener un negocio o al tener que manejar un equipo, es imposible para muchos estar desconectados por mucho tiempo, pero sí cuando necesitamos concentrarnos y decir, bueno, en 30 minutos o 45 minutos que no revise mi celular, no se va a morir nadie, es también importante y hacer lo que necesitemos hacer, ya sea incluso dejar el celular en otra habitación para no tener acá al lado y estar todo el tiempo mirando. Hacer una limpieza, ahí va un poquito alineado a lo que estábamos diciendo antes, identificar las cosas que realmente son prioritarias y que nos está generando más ruido. Después, esto de evitar cambiar de tareas constantemente, hay que reentrenarle un poco al cerebro a veces, como estábamos diciendo antes, cuando quieres irte a otra cosa, no, en todo caso anoto en un papel, acordarme de, pero sigo haciendo lo que tengo que hacer. Otra cosa también es limpiar el espacio de trabajo, tener bastante organizado el espacio de trabajo, porque eso también sobrecarga. Lo de tomar los descansos conscientemente. Y por último, dividir tareas complejas en tareas más pequeñas. Esto nos ayuda para poder avanzar y sobre todo, de vuelta yendo a esto de que tenemos muchas cosas y quizás no podemos dejar tanto tiempo de mirar el celular o de atender llamadas o de responder necesidades de nuestro equipo. Entonces, sí, dividir ciertas cosas para decir, bueno, está bien, no voy a terminar todo esto ahora en la siguiente hora, pero voy a terminar este chiquitito en la siguiente media hora. Y por último, algo que es bastante bueno también y le funciona a mucha gente, es la estrategia Pomodoro, que es 25 minutos y después tomas un pequeño descanso y después vuelves. Entonces es como un tiempo relativamente corto en el que te predispones para enfocarte en algo. Y en la práctica lo que pasa es que una vez que pasamos ese periodo inicial de muchas distracciones o de que tu cerebro se quiere ir,
Después nos empezamos a enfocar en la tarea que tenemos y empezamos a disfrutar y a fluir y nos damos cuenta que nuestra creatividad también fluye y entonces capaz que ni siquiera cuando llega el momento del break decimos, no, dale, estoy súper concentrada y quiero seguir trabajando en esto. Y bueno, y por último, sabemos que nuestros días a día están súper cargados, em, que manejamos mucho estrés, que manejamos demasiadas cosas que están pasando, pero sí hay algunos ejercicios que nos pueden ayudar cuando sentimos que ya estamos súper sobrecargados de repente durante el día. Em, Uno de ellos es, por ejemplo, hacer ejercicios físicos cortos, que a veces decimos, no, pero para eso me tengo que ir concretamente a caminar en Iguazú, o tengo que irme al gimnasio, tengo tal cosa. Y no hace falta, es cuestión, por ejemplo, si tienen unas escaleras a mano, bajen y suben 2, 3 veces la escalera así medio rápido, y eso ya van a ver cómo genera como esa sensación de que calma un poco la ansiedad. Después hay también ejercicios sensoriales. Hay gente, por ejemplo, a la que le gusta o le sirve oler algo, por ejemplo, café o menta, algo que como que nos traiga al presente. Respirar, hacer relajación progresiva y también lo mismo, como limpieza del espacio y enfocarse un poco en algunas cosas antes de volver a las tareas. Pero está bien y hay que tomar en cuenta cuando estamos en esa situación y tratar de cortar o tratar de romper un poquitito con esa sensación antes de forzarnos y presionarnos a seguir trabajando en ese estado. Y por último, optimizar los espacios con los demás. Ahí, que de hecho tenemos como un taller aparte de todo lo que es reuniones, porque para mucha gente es un drama aparte, pero quise resumir un poquito cuáles son las cosas que me parecen más importantes. El primer tema es eliminar reuniones innecesarias, y eso ya hablé un poquito al comienzo. Em, Aprender a decir que no. Ahí está bueno decir, por ejemplo, es necesario que esté presente. Tengo alguna relación con el tema. Necesitan que haga algo relacionado, pero puede ser un email. Bloquear espacios de trabajo. Entonces acá eh, darnos cuenta que si es que estamos de reunión en reunión en reunión y actividad, probablemente no podemos avanzar en las cosas, en nuestro trabajo en sí mismo. Entonces bloquear algunos espacios de trabajo, por más de que sean cortos, también es importante. Porque después, o si no, se generan estos baches de productividad, ¿verdad? Que tenemos miles de mini reuniones y entre medio tenemos que tratar de reenfocarnos y tenemos que tratar de concentrarnos y tratar de responder a las cosas y finalmente en un día después eh, que se ve como este que estoy mostrando en pantalla, terminamos cansadísimos y parece que nuestro cerebro está como que, ¿qué hago después de todo esto? Y lo peor de todo es que muchas veces terminamos días así que parece que no hicimos nada. Esto yo sé que es un poco más difícil, pero de vuelta, si podemos empezar y lograr espacios cortos, ya sea una tarde o incluso 2, 3 horas sin reuniones, y que podamos realmente enfocarnos en el trabajo y avanzar, eso ya es un avance. Bueno, y acá está un tema que yo sé que nos cuesta mucho a varios, que es delegar efectivamente. Y eh, a mí a veces me pasa que digo, me va a tomar más tiempo delegar y contarle a la persona todo lo que tiene que hacer yo nomás. Pero es realmente un ejercicio que vale la pena hacer y aprender a hacer. Perdón, no sé si se le escucha a mi gato, pero les pido disculpas si se le escucha porque está llorando. Em, No, no se le escucha a Grisil. bueno, bueno, entonces,
Para poder delegar efectivamente, hay como un checklist de cosas que tenemos que darle a la otra persona para que realmente pueda hacer el trabajo sin volver a nosotros constantemente, ni, y bueno, y que tenga el espacio también de contribuir con lo que sabe hacer y con lo que puede aportarle a la tarea. Una de ellas es dar fechas de entrega claras, darle mayor contexto de qué se necesita y por qué, objetivos específicos, las herramientas necesarias, documentación relevante y los resultados esperados. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en la parte de marketing con una diseñadora, bueno, necesito, de mis resultados esperados, por ejemplo, necesito 3 gráficas. Una de ellas es para WhatsApp, una de ellas es para el feed de Instagram y otra es formato Stories. Necesito eso para el lunes al mediodía. Y esto es para una campaña que vamos a hacer para promocionar nuestros nuevos precios. Y para eso te mando el logo de mi emprendimiento. Entonces esa persona tiene todos los insumos necesarios para poder responder adecuadamente a esa tarea. Y esta es una idea que realmente me tocó aprender y me toca de cerca. Delegar es necesario para crecer. Em, Llega un punto que ya no podemos hacer todo. A veces quizás o cuando estamos empezando decimos, y de hecho me pasó a mí, ¿verdad? Dije, bueno, vale la pena que haga esto porque quiero aprender y quiero conocerle a mi cliente y quiero estar en el día a día para poder reaccionar rápido a las cosas que se necesitan. Pero llega un momento que yo estaba tan sobrepasada con ciertas cosas que yo ya generaba cuellos de botella y entonces no llegaba a responder a las cosas que se necesitaban de mí por estar haciendo demasiadas cosas. Y lo que pasa cuando llegamos a ese punto es que otra vez se genera una barrera para delegar porque tenés que tener tiempo para poder hacer este traspaso, ¿verdad? Tenés que planificar adecuadamente, tenés que acompañarle el proceso a esa persona que va a hacer. Por ejemplo, yo antes me encargaba directamente del marketing y ahora me doy cuenta que si depende de mí, no se llega a lo que a mí me gustaría en términos de generación de contenido. Ni necesario, como no soy especialista tampoco en el tema, sé que no es lo mejor que se pueda hacer, pero el proceso de pasarle a una persona requiere que le digas específicamente lo que necesitas, que haya prueba y error. Entonces, es un proceso complicado. La idea en este taller no es decirles, es súper fácil, le leen todo, sean felices, vivan su vida, pero sí entender que es súper necesario para para que nuestros emprendimientos prosperen y también para nosotros tener un poco más de espacio en nuestro día a día y no tener que estar haciendo miles de cosas hasta las 11 de la noche. Este es un gran disclaimer. Nunca se puede hacer todo y eso también está bien. Entonces, en este proceso de mejora de nuestra gestión del tiempo y de entender también que va a haber días que no lo logramos. em, y bueno, tenernos paciencia, tener paciencia de nuestro equipo y probar de vuelta al día siguiente es así nomás, pero realmente hace la diferencia generar ciertos de estos espacios. Ahí definen ustedes qué es lo que más les sirve o con qué quieren empezar. Y como para ir cerrando, en particular para emprendedores, a mí me parece que esto es súper importante, comunicar límites de manera clara. Muchas veces porque queremos responder o queremos estar para todo, em, sobrepasamos y decimos, bueno, nos escriben, mándame tal cosa. Sí, te mando en un ratito. La verdad es que teníamos
100 cosas que hacer antes, entonces ese un ratito quizás es mañana, pero es mejor parar un ratito y decir, no, realmente yo puedo enviar este presupuesto, puedo enviar mañana. Y esto en particular con los clientes, por ejemplo, que muchas veces no respetan tanto los horarios normales de oficina o quieren las cosas para ayer, el famoso para ayer. Es mejor tener una visión clara de lo que somos capaces de hacer para poder entregar algo bien o para poder responder algo bien, que en un intento de cumplir con todo o mantenerles contentos, entre comillas, a todos, terminamos no pudiendo cumplir con nuestras expectativas y la de los demás. Entonces, eso, conocer nuestros límites y poder comunicarlos bien es como una capacidad que tenemos que ir aprendiendo y practicando. Así que bueno, eso es todo. Vamos a abrir un espacio de preguntas pero acá quería dejarles con una pequeña reflexión. Para dominar nuestra voluntad hace falta ser maestros de nuestra atención, así que hay que empezar por ahí, a esos pequeños cambios del día a día, de qué le enfocamos y a qué le damos prioridad. Y sobre todo realmente poder disfrutar de nuestro trabajo y no estar siempre corriendo, siempre incendiados. em, Eso, ¿verdad? Cuando tenemos un poquito más de espacio, sí es que podemos disfrutar las interacciones con otros, podemos darle creatividad o pienso o nuevas ideas a lo que estamos haciendo y es diferente. Entonces, eso es todo. Y como último pedido, antes de abrir a las preguntas, me gustaría que puedan completar un poquito el QR. A nosotras desde COA nos sirve muchísimo cualquier comentario, cualquier sugerencia, si les es útil. Entonces nosotras también vamos adaptando el contenido de acuerdo a sus sugerencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Grisel. Excelente tu ponencia, realmente aprendimos mucho hoy. Te voy compartiendo algunas preguntitas que nos dejaron en el chat. Carmen nos pregunta, ¿cómo agendar y mantener espacios de revisión? ¿A qué no, no pueden hablar, verdad? No, micrófono cerrado. ¿Cómo agendar y mantener los espacios de revisión? ¿Cómo se pueden organizar esos espacios De revisión, por ejemplo, de proyectos o de tareas. de tareas? Ok. Em, a ver, creo que eso depende un poquito de cada uno. Hay personas a las que les viene bien. A mí, por ejemplo, me gusta organizar mis tareas última hora del día, porque es como que mi cerebro ya se queda tranquilo, digamos, y ya puedo empezar a arrancar el día como mi día más productivo, o sea, mi momento más productivo del día es a la mañana y de repente cuando empiezo organizando mis tareas, eh, tardo más tiempo en eso y después se me hace un poco tarde. Entonces, ahí la recomendación que tendría es agendarse un espacio aunque sea re chiquitito, aunque sea unos 15 minutos, en el momento en que a ustedes les sea mejor, ¿verdad? Ya sea última hora del día o primera hora de la mañana. Y empecemos con algo simple, ¿verdad? Si es que lo que en la gestión de tarea hoy no están tan organizados, por ejemplo, empiecen con este top de prioridades, las tres prioridades del día. Y después van viendo otras cosas como implementar nuevas herramientas y qué sé yo, pero ir de a poquito. Justamente ahí Carmen también nos mencionó a cómo organizaríamos las metas, tipo los KPI mensuales, a lo que se quiere lograr en el año, cómo podríamos organizar esos espacios de revisión. Me encanta, pero es una pregunta un poco más amplia. Tenemos también tendríamos que hacer un taller específico para eso, pero para responder un poquito, eh, depende un poco de las necesidades de cada emprendimiento. Por ejemplo,
yo de vuelta para usar el ejemplo de mi emprendimiento, tengo varias métricas que yo considero eh, las importantes, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que quiero llevar un conteo de cuántas personas son alumnos o clientes por mes. Entonces, esa es una métrica a la que yo le puedo asignar una meta. Puedo decir, en los meses, sabemos también que, por ejemplo, en muchos de los servicios esto fluctúa, entonces en los meses más bajos, donde nadie se va ni al gimnasio, ni al pilates, ni a nada, entonces mi meta es tener 50 alumnos. Y en los meses altos quiero tener 80. Entonces, esta métrica, o sea, esto que vos vas midiendo, que te parece lo fundamental, medir y conocer, está alineado a algo que vos esperas lograr. Entonces, de ahí vas viendo, entonces decís, bueno, a ver, enero, un mes medio bajo, la gente está de vacaciones, ok, tuvimos 45 alumnos. Bien, no está mal de mi meta, no está muy alejado, pero de repente si digo, me quedé con 20, ok, ¿qué puedo hacer? Entonces, es un poco eso y de vuelta es definir esas metas en diferentes áreas. Pueden ser metas de comunicación, pueden ser metas de ventas, tratar de no complicarse mucho, pero tener como claridad de cuáles van a ser como las principales cosas en las que nos vamos a enfocar. Otra preguntita que nos hicieron también, Grisel, es ¿a qué te referís con limpieza de espacio? Em, Eso incluye los medios virtuales y no virtuales. Entonces, de repente, nuestro mismo espacio de trabajo de repente está lleno de papeles. A veces a mí me pasa que mis facturas están todas ahí agolpadas, miles de cosas, miles de cables también. Entonces, de repente, tener un espacio un poco más simple o guardar en otro lugar o tener un cajón y no tener así encima todas las cosas por un lado, que es una distracción visual. Y lo mismo dentro de nuestros espacios, de nuestras computadoras, nuestros celulares. Eh, Hay gente que yo no sé realmente cómo hace de tener 30 pestañas abiertas. A mí eso nomás luego ya me estresa. Entonces es una de las cosas, por ejemplo, que a mí me ayuda es, si me quiero enfocar en un proyecto, abro la ventana, en una ventana específica y esa ventana nomás está abierta y no todo lo otro que son mis emails, mis no sé qué, están en otro lado donde yo no puedo ver o acceder directamente. Entonces está como más limpio el espacio, esa sería la palabra. Una última preguntita para ir cerrando el espacio, Grisel. ¿Qué consejo nos darías para encontrar un balance entre la vida personal y lo laboral? ¿Cómo podríamos organizarnos? Buenísima pregunta. Em, Ahí es difícil darles como una respuesta concreta porque creo que, los negocios y los emprendimientos varían mucho, pero una de las cosas que voy a repetir, por ejemplo, es tener como el WhatsApp personal y el WhatsApp business separados. Eh, y el WhatsApp Business lo que tiene bueno, por ejemplo, es que uno puede poner los mensajes automáticos. Entonces la gente te escribe fuera hora y le va a aparecer, gracias por comunicarse con nosotros. Puede atender, le vamos a atender entre tal y tal horario. Entonces, bueno, te quedas con la sensación de me escribieron y no le respondí. Y eso lo mismo con la gestión de los equipos, que todo el mundo tenga mucha claridad de cuáles son los espacios o los horarios y tratar de respetar eso para nosotros mismos, pero también nosotros a nuestros compañeros o a nuestros clientes, decir, no, le escribo un viernes a las 7 de la tarde, entregame el lunes a primera hora, porque finalmente decimos, ay, es una cosita nomás, no me quiero olvidar, pero esas cosas son las que interrumpen, entonces tratar de ir respetando nosotros mismos nuestros espacios y los espacios de los demás es el primer paso, ¿verdad? Y quizás el esfuerzo de organización al comienzo cuesta un poco más y nos exige justamente ese tiempo extra, pero una vez que sí ya tenemos más organizado y más planificado, se hace más fácil seguir eh,
o mantener estos espacios. Buenísimo. Te agradezco muchísimo, Grisel. En serio, que mucho aprendimos. Yo me llevo también muchas herramientas de este webinar, de este espacio. Una vez más, gracias también a Koga por decirnos que sí, por sumarse a estos espacios de capacitación para nuestros socios. Y nada, nos vamos a estar viendo probablemente en un siguiente webinar y que tengan todos un muy buen resto de jornada. Muchísimas gracias.